Saludos amados en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy estaremos trabajando en el campo de lo que es la teología de liberación dentro del tema que llevamos, ¿quién es Jesús? Es decir, dentro del tema de lo que se llama la cristología. Es decir, que vamos a estar tocando una cristología moderna, posmoderna, es cómo se encuentran las sociedades o los pueblos oprimidos dentro de nuestras sociedades modernas y posmodernas, y de ahí es que ha salido lo que se llama la teología de liberación. La teología de liberación no tiene nada que ver con demonios ni con expulsión de demonios, tiene que ver exactamente con los problemas sociales, económicos, religiosos y políticos que afectan exactamente a las sociedades en que vivimos, incluyendo aquellas que son cristianas o que estamos dentro del cristianismo, esas mismas sociedades. Porque el cristianismo o la iglesia se forma dentro de sociedades que en ocasiones son oprimidas por pueblos del mismo pueblo donde viven, o de razas, o en otros casos, que no es razas, es el caso de clases que se están dando dentro de la problemática social económica de los pueblos. De esto es lo que se trata el tema de hoy, que tiene que ver directamente con quién es Jesús, porque la teología de liberación está mirando quién es Jesús para personas oprimidas como yo, como tú, en este caso latinoamericanas, como los latinoamericanos se sienten oprimidos y que a veces la iglesia respalda la opresión porque respalda a los gobernantes y a los que oprimen a los pobres. Entonces, dentro de ellos se está criticando también a la iglesia, en este caso a los obispos, a los pastores, al clero católico, es decir, a todo aquel que representa la cristiandad dentro de la fe cristiana. De eso es lo que estamos tratando, y en el día de hoy estaremos tocando lo que se llama la cristología feminista y la cristología mujerista. Pero antes de eso vamos a, como siempre hacemos, de que tenemos de costumbre y por necesidad, es orar a nuestro Dios en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, para que siempre el Espíritu Santo nos acompañe en nuestro estudio de la palabra del Señor. Cada vez que se abre el texto bíblico debemos de pedirle la orientación a aquel que inspiró a los hombres de Dios, es decir, la inspiración del Espíritu Santo, para que podamos tener lo que se llama iluminación del texto bíblico e iluminación de lo que estamos tocando en el día de hoy. Porque la teología bíblica es un campo sumamente abierto, donde estudia no solamente la Biblia, sino que estudia lo que son sistemas económicos, políticos, religiosos, culturales, la psicología y entre otros muchos elementos que toca para poder recoger e interpretar la verdad de la palabra del Señor. Porque los hombres de Dios no estaban flotando en el espacio sideral cuando Dios les reveló su palabra. Ellos eran parte de una cultura, de una sociedad que tenía una economía, que tenía una religión o religiones, en este caso el pluralismo. Entonces la interpretación bíblica se da dentro de todo este fenómeno, lo que se llama en el campo de la teología la exégesis bíblica. Es decir, cómo se entiende todas estas sociedades para yo poder entender el texto bíblico. Sé que esto es complicado para personas que son nuevas en la fe cristiana o que no entienden bien la fe cristiana, pero hay algo que siempre se nos ha dicho, que cuando uno es nuevo en la fe cristiana y está tratando de entender el texto, usted toma del texto lo que usted puede entender ahora. Lo que no entiende ahora, lo entenderá después. Y eso nos pasa igual cuando pasamos de kindergarten a primer grado, a segundo grado, así mismo cuando pasamos de cuarto año a la universidad, al bachillerato, a la maestría, al doctorado, así sucesivamente. Siempre estamos aprendiendo y siempre hay cosas que se nos hace difícil de entender de primera. Por lo tanto, poco a poco uno va a seguir estudiando para poder traer a su memoria conceptos y concepciones, y en este caso bíblicas, filosóficas y teológicas, para ayudarnos a interpretar el texto bíblico y ser responsable con la interpretación bíblica. Así que vamos a orar pidiéndole la orientación y la ayuda al Espíritu Santo para
que podamos entender la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por todos aquellos que de este programa se benefician de alguna manera u otra. Te pedimos, Señor, que tu palabra siempre traiga un aliciente espiritual, pero también quite las escamas de los ojos y nos ayude a entender el texto bíblico, la verdad de la palabra del Señor. Hazlo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, como ya hemos dicho, vamos a estar trabajando hoy lo que es el tema de la cristología feminista y la cristología mujerista. Y vamos a leer unos textos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos del 36 al 50. Es una perícopa bíblica, es un pasaje bíblico donde, como vamos a tocar exactamente el tema de la mujer dentro del judaísmo y dentro de la fe cristiana y en el momento contextual que nosotros vivimos, pues vamos a tomar exactamente textos de la Biblia que tienen que ver exactamente con el asunto de la mujer, con el problema de la mujer en el tiempo del judaísmo, en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo. De eso que se trata lo que se llama la teología liberal, de liberación, donde el texto bíblico también va a recoger asuntos como Jesús está recibiendo a las mujeres que no eran recibidas dentro de su propia sociedad. Leamos la palabra del Señor a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas en el libro de San Lucas, capítulo 7, versos del 36 a 50, donde la Biblia dice de la siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas a sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo entre sí: si fuese profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, es decir, no me lavaste los pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios añada bendición a su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y permita a Dios por su Espíritu Santo que podamos entender esa perícopa bíblica. ¿Y qué es lo que esa perícopa nos quiere decir a nosotros hoy?
no solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad, a toda la iglesia y a todos los pueblos. Bien, amados, vamos a mirar esto de lo que estaré explicando, porque por un lado estoy poniendo cómo las mujeres, las feministas, y por otro lado las womenes o las mujeristas están presentando lo que se llama la cristología de liberación, o lo que se le llama la teología de liberación dentro del asunto de la cristología. Es decir, cómo estas mujeres, tanto las feministas como las mujeres womenes o mujeristas, están mirando a Cristo en sus vidas. Porque se trata este programa de lo que es la cristología, o sea, de quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús para personas que sufren, que son despreciadas de la sociedad, que son oprimidas, estigmatizadas por la sociedad? Y cómo ellas se miran y cómo miran a Cristo dentro de su problemática, dentro de su opresión, dentro de los abusos sociales, políticos y también religiosos, porque en este caso también envuelve lo que es la religión, y en este caso la fe judía, más tarde lo que se llama la fe cristiana. Entonces, estaremos tocando este tema y mirando, y voy, como ya dije, ir mirando cómo ellas plantean la cristología e interpretándoselas a ustedes para que la puedan entender. Y luego que yo haga esto, también voy a explicar los asuntos sociales del tiempo de Jesús, antes y durante Jesús, posterior a Jesús, cómo se entiende el tema de lo que es la mujer. Porque sé que en el día de hoy todavía existe este problema, no solamente en la sociedad y no solamente en el mundo político, sino que este problema también existe dentro de las iglesias, y quiero ampliarme más. Entra dentro del asunto de los concilios, denominaciones y movimientos, donde hay hoy en día, todavía en el día de hoy, en el siglo XXI, concilios donde miran a la mujer con desprecio. La mujer no puede tener posiciones dentro de la iglesia, la mujer no puede ser pastora en la iglesia, en su concilio, y a veces hay concilios que les dan la credencial de ministro ordenada, o hay concilios que no las ordenan, y hay concilios que al ordenarla también le prohíben que la mujer participe en el ministerio completo. Es decir, que una vez que se ordena a la mujer, se supone, como se ordena también al hombre, se supone que ella ejerza el completo ministerio, lo que se llama el completo ministerio. Es decir, que ella puede lo mismo bautizar, lo mismo puede dar Santa Cena, lo mismo puede casar, oficiar el matrimonio, y en muchos concilios la mujer se le prohíbe exactamente estas funciones, aun cuando ya la hacen ministro ordenado. Y la iglesia o en este caso los concilios, se han afiliado a los problemas sociales, políticos y culturales dentro de sus propios países para seguir oprimiendo a la mujer. Predican salvación, pero por otro lado están condenando a la mujer porque no puede tener las mismas posiciones de los hombres. Y sé que esto es un debate que se da dentro de las redes sociales, dentro de Facebook y dentro de YouTube, y la gente comienza a decir que las mujeres no pueden, que si pito, que si flauta, y están usando textos de la Biblia fuera del contexto para seguir menospreciando a la mujer. Entonces, en el día de hoy yo voy a estar explicando sobre este tema de lo que se llama la cristología feminista y mujerista, y por otro lado lo que se llama la cristología, es decir, cómo ellas entienden a Cristo dentro de esta problemática social que vive la mujer, no solamente ayer, sino también hoy. Entonces, la teología feminista es probablemente la más influyente de los movimientos teológicos recientes, es decir, de todos los movimientos donde está el asunto de la teología de liberación y las cristologías de cada una de ellas. La teología feminista es uno de los movimientos mucho más crecientes, mucho más fuertes, porque
las mujeres han salido en este caso a explicar el problema, cómo ellas se sienten dentro de la sociedad y dentro de las propias academias, porque el hecho de que hoy a veces se encuentran los comentarios bíblicos y los libros académicos, casi todos ellos son de varones, aunque hay muchas mujeres que desde hace muchos años están escribiendo libros y textos bíblicos, pero no se les oye. En este caso se le invisibiliza a la mujer, se le oculta para que ella no se vea como que ella está ejerciendo derecho o poder dentro de la sociedad. Entonces es un problema grave que la política y la sociedad ha tenido, pero que la iglesia es parte de esa política, de esa sociedad, de esa cultura, y se ha convertido o ha apoyado el régimen político y social cultural que le hace daño a la mujer. En este caso no estamos dando testimonio de Cristo. Entonces, la preocupación central del feminismo puede enunciarse de forma sencilla, aunque sus ramificaciones sean completas y extensas. Según una teología feminista, un feminista significa simplemente alguien, ya sea hombre o mujer, que reconoce que las mujeres son plenamente humanas, de carne y hueso. Reconoce el desequilibrio y la injusticia que durante siglos ha caracterizado en la iglesia, a la sociedad, la situación de las mujeres. Se compromete a corregir ese error. De ahí es la expresión que se llama feminista. Es decir, que cuando hablamos de feminismo o feminista, estamos diciendo, ya sea un hombre o una mujer, que esté apoyando a la mujer, que esté ayudando a la mujer a salir de este abuso social, económico, político que tenemos en el día de hoy, y que se compromete a sí mismo en corregir el error, es decir, el haber menospreciado, abusado, oprimido a la mujer. De eso se trata lo que es un feminista, o un hombre, ya sea un hombre o ya sea una mujer. Abarcando un amplio espectro de pensadores, protestantes, católicos, romanos, conservadores, progresistas y raciales, la teología feminista es uno de los sistemas monolíticos de teología, ni una escuela teológica indiferenciada. Sin embargo, muestra mucho énfasis comunes entre todas estas problemáticas de la sociedad. Al igual que en otras teologías contextuales, la teología feminista surge de una historia y de un contexto particular. Es decir, que cada mujer, no importa en qué sociedad viva, en qué país viva, sigue teniendo un problema particular dentro de su propia sociedad, dentro de su propio país, dentro de su propia subcultura. Su contexto es la experiencia particular de las mujeres en la iglesia y la sociedad, donde han sido sistemáticamente relegadas, echadas a un lado, a un estatus inferior, excluidas de muchas esferas de actividades y liderazgo. Este sistema culturalmente inscrito y teológicamente apoyado de dominación masculina, subordinación a la mujer, feminista, llamado, o sea, que a este asunto donde el hombre ha dominado, ha abusado, ha apoyado la dominación masculina, se le llama patriarcado. Por la teología feminista, perpetúa a sí mismos sexistas arraigadas a patrones de injusticia y contribuye al abuso y a la violencia en secreto, o sea, manifiesto o en secreto, de todas las mujeres. Entonces, estamos mirando de cómo la cristología feminista o mujerista, womenist en inglés, ellas están luchando o dando la voz, tratando de salir del oculto, de la invisibilización que se le hace tanto política, religiosa, económica como eclesiástica o religiosa. Han alzado la voz para expresar cómo la mujer se siente y qué dice la Biblia acerca de la mujer. Bueno, como esto, yo en este caso soy apoyador
del ministerio de la mujer y soy apoyador de la mujer, siempre lo he sido. Pues yo quiero traer, antes de seguir con el asunto de cómo las mujeres expresan su cristología, voy a dar en detalle cómo antes y durante Cristo se entendía a la mujer y cómo, estoy hablando en forma cultural y social, y cómo Jesús va a tratar de la mujer cuando Él comienza lo que se llama su ministerio, en este caso cómo Él lanza su reino o lo que se llama el nuevo eón o la nueva era de Dios, es decir, la era del reino. Entonces, el estatus de las mujeres en los tiempos del Antiguo Testamento y cómo eso va a hacer influencia en el reino lanzado de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y cómo será el trato de ellas por el propio Jesús en su ministerio tan corto de 3 años y medio. Jesús lanza una prohibición de repudio a la mujer. Vemos en Jesús un cambio de actitud fundamental con respecto a la mujer. De aquí estoy tratando el tema cuando a Jesús le llevan el asunto, el problema de si un hombre debe de darle carta a la mujer y despedirla. Entonces, ellos se están basando en la propia ley de Moisés para tratar de explicarle a Cristo cómo Moisés dio permiso para que el hombre abandone a la mujer. Entonces, este es ya un problema social que viene desde el Antiguo Testamento, que viene desde hecho antes que la ley se diera en el libro de Éxodo y que va a estar incluida ahora esta permisión de que el hombre ahora puede darle carta de divorcio a la mujer. Entonces, dentro de este asunto es que estoy tratando esta problemática que viene desde antes de lo que se llama el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento comienza exactamente con la ley de Moisés. Antes que llegara la ley de Moisés, ya existía esta problemática, porque esto es una problemática que sale después del huerto del Edén. Es decir, que después que el hombre peca, el hombre se enseñorea de la mujer. Es uno de las consecuencias del pecado del huerto del Edén. El problema de la mujer comienza con el propio pecado de la mujer. El hombre se envuelve en ese pecado y de ahí en adelante la mujer queda subyugada al hombre desde ya el huerto del Edén hacia afuera, antes que llegara la ley. Y luego en la ley de Moisés se le va a dar al hombre esa permisión por darle carta de divorcio a la mujer. Entonces, la mujer, según nos dice Josefo, el historiador Josefo, que de hecho refleja una actitud oriental del tiempo. Estoy hablando de Josefo, que él es contemporáneo y posterior a Jesús, y se entera de los problemas y asuntos de Israel, del tiempo de Jesús y aún de la persona de Jesús. Y hay escrito de Josefo que habla específicamente de Jesús como el Mesías de Israel, y que él mismo habla no solamente del Mesías, es decir, de Jesús, sino también que él habla de su hermano, el que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces eso lo tenemos en la evidencia histórica, porque dentro de la historia de quién es Jesús o cómo se entendía Jesús en su momento histórico, hay aproximadamente 27 fuentes extrabíblicas, es decir, que no se encuentran en el texto bíblico, sino que son históricas, que mencionan a Jesús o a alguno de sus familiares o la iglesia que sale de lo que se llama el cristianismo. Entonces, la mujer, según nos dice Josefo, que vuelvo a repetir que esto de hecho refleja lo que es la cultura oriental, es en todos los aspectos de menor valor que el hombre. Esto habla Josefo, un historiador del tiempo después del tiempo de Jesús, que va a narrar el cristianismo a Jesús mismo, a su hermano, y que ya él mismo está diciendo que la mujer era de valor menor que el hombre. Esto se aplica también a los estatus religiosos. En el tiempo
del Antiguo Testamento no se le permitía la entrada a la mujer, sino hasta, es decir, al templo, sino hasta el atrio de las mujeres. Así que cuando la mujer iba a ir al templo, ella no podía ir a donde iban los judíos a adorar al Señor. La mujer estaba separada a un lugar que se llamaba el atrio de las mujeres, y las mujeres podían llegar solamente hasta el atrio del templo, donde ellas no podían estar donde estaban los hombres, dentro del templo. Entonces, más allá no se puede pasar, es decir, más allá de ese atrio no se puede pasar, la mujer estaba prohibido pasarla. En sus obligaciones religiosas es interesante que las mujeres están equiparadas al mismo estatus que un esclavo durante el tiempo de Cristo. Verdigracia, no se hace falta que por la mañana temprano o en el atardecer recite el Shema, es decir, que la mujer no estaba obligada, tanto en la mañana como en la tarde, como estaba obligado el hombre, a recitar la palabra del Señor, porque ella era una mujer que tenía el valor de un esclavo. Por otro lado, a la mujer tampoco se le obligaba. Reconocemos que en el Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento, el hombre estaba obligado, aunque sea una sola vez a su vida, ya que Israel era sumamente grande, no había transportación, y al hombre se le obligaba por lo menos una vez al año ir al templo de Dios para adorar al Señor. Pero si no podía, aunque sea una sola vez en su vida, él estaba obligado a ir al templo de Dios. Mas sin embargo, la mujer no tenía por qué ir al templo, no debía de ir al templo, y no tenía por qué ir al templo. Ella no estaba obligada, según la ley, a ir al templo, solamente el hombre. Entonces, mas sin embargo, el nivel moral de la mujer en el judaísmo del tiempo de Jesús fue notablemente más elevado que el resto del tiempo. El judaísmo trata de proteger la moralidad de la mujer, alejándola posiblemente de toda la vida pública. Es decir, que dentro del pueblo judío a la mujer se trataba de ocultar, por decir la palabra mucho más crítica, se trataba de ocultar a la mujer de todo lo que fuese la vida pública, tratando de proteger la moralidad de la mujer, no la del hombre. Recuérdese, hermano, que me escucha y que me ve, que en el Antiguo Testamento quien pecaba de adulterio no era el hombre. En la Biblia no encontramos, excepto en el caso de David, que se le acuse de adulterio. Los hombres podían adulterar y no se le apedreaba. A quien se le apedreaba por adulterar era a la mujer. A la mujer era la que se le podía dar carta de divorcio. La mujer no podía darle carta de divorcio al hombre porque ella no tenía ningún valor, y ante una corte no se escuchaban a las mujeres. Y entre una corte, aunque la mujer fuese testigo ocular de una muerte de quien sea, no tiene que ser un familiar ni de su esposo, de quien sea, a ella no se le llevaba a un tribunal a testificar, porque la mujer no tenía palabra. Su valor, sus palabras no tenían valor para el tiempo de antes y después de la sociedad de Jesús. Por lo tanto, la mujer no tenía valor alguno, como tampoco la tenía ningún esclavo. Entonces, en el ambiente urbano, por lo menos en sector muy situado, la mujer estaba encerrada en la casa. Si salía de la casa, entonces en su peinado se componía con trenzas para hacer que su rostro, prácticamente de su rostro ser irreconocible. Pero también en el ambiente rural la mujer quedaba completamente pospuesta al hombre. En los relatos evangélicos, es decir, en los evangelios, vemos que en el mundo, en el medio ambiente de ese mundo de los evangelios, donde se ocurren los evangelios, ocurre ya algo asombroso.
hay muchas historias que nos hablan de encuentros de Jesús con las mujeres. Así que lo vemos especialmente en el material propio de Lucas, en la historia que se expresa la idea de que Jesús tenía conciencia de venir para ayudar a todos, es decir, no solamente al grande o al pequeño, sino también a los niños y a las mujeres. Que dentro de la sociedad judía ni un niño contaba, ni contaban los esclavos, ni contaban las mujeres. Entonces, eso lo vamos a mirar. Por ejemplo, en la historia le expresa la idea de que Jesús tiene conciencia de venir para ayudar a todos, también a las mujeres. Por ejemplo, el texto que ya leímos de Lucas capítulo 7, versos de 36 al 40, en el libro de Marcos capítulo 1, verso 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí existe una característica del tiempo, de lo que se llama el tiempo de salvación, o cuando se lanza o se inaugura el reino de Dios. De ahí que se le llama el tiempo de salvación, como lo demuestra muy bien en el libro de Joel, capítulo 3, del 1 al 5, donde Joel dice: porque he aquí que vienen días en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, fíjense que allí en el capítulo 3 más adelante, donde él dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán los ancianos, también los esclavos estarán dentro de la era del espíritu, las mujeres estarán dentro de la era del espíritu, es decir, partícipe, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente sobre alguien, ya sea un juez, ya sea un sacerdote o ya sea un rey. El Espíritu lo tomaba, hacía la hazaña que Dios quería que hiciera y el Espíritu se apartaba de él. No era un espíritu permanente. Se promete en Joel, en el libro de Joel capítulo 3, que el Espíritu de Dios vendría, en este caso, sobre todo el pueblo de Dios, incluyendo a las mujeres e incluyendo también los jóvenes, e incluía a los esclavos. Y lo va a confirmar Pedro cuando nos dice en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 17 en adelante, que esto que estaban viendo la multitud que les acusaba que estaban ebrios, era la profecía que había dicho Joel, que en los postreros tiempos derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Es por eso que ocurrió algo muy asombroso. Jesús se desliga, fíjese, de la costumbre que había en su tiempo de excluir a la mujer. No debe hablarse mucho con la mujer en la calle, dice un viejo proverbio rabínico, y la adicción posterior dice que esto mismo se debe de aplicar a la propia mujer. Es decir, que ni la propia mujer de la persona, ni las mujeres en la calle, un hombre debía de hablar mucho con ella. Jesús habla espontáneamente, según el Evangelio de San Juan, con una mujer, hasta el punto que los discípulos de Jesús se admiran de que Jesús está hablando con una mujer. En el libro de Juan capítulo 4 verso 27 nos habla de la mujer samaritana. Entonces, por otro lado, las mujeres se encuentran entre el auditorio de Jesús en el libro de Lucas capítulo 11 verso 27. Él tiene amistad con dos mujeres, Marta y María, que son hermanas de Lázaro. Nos habla Lucas capítulo 10 verso 38 al 42. Una mujer le sigue y le asiste en su ministerio, Marcos capítulo 15 verso 40 y Lucas capítulo 8 verso 1 al 3. Esto debió suscitar de hecho una gran sensación en el ministerio y la vida de Jesús, y cómo
los fariseos y los demás del pueblo miraban a Jesús. Marción afirma que tales cosas se adujeron también al proceso de Jesús como acusación contra él. El resultado de la actitud de Jesús fue que las mujeres se volcaron sobre él, como vemos también en la historia de la pasión. Las mujeres le mostraron a Jesús, de hecho, mucha más fidelidad que los propios discípulos de Jesús, que salieron todos corriendo y se fueron. Y las mujeres se mantuvieron con él durante toda la crucifixión. Lo mismo se puede decir que fueron las mujeres las que después de la crucifixión fueron allí al sepulcro para ungirle con especies aromáticas. Como puede verse, la ruptura de Jesús dentro de la cultura de sus días, la respuesta de esta ruptura que Jesús va a dar de cómo se comporta la sociedad de Jesús y cómo Jesús se está comportando, rompiendo con la costumbre de la sociedad. La evidencia de esa verdad la encontramos ahora en el libro de lo que se llama el Sermón del Monte o las leyes del reino, donde nos habla en el verso 28 del capítulo 5 de San Mateo: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Más tarde voy a explicar sobre eso. Entonces, el mundo y el medio ambiente en que Jesús vivía trataba de proteger a la mujer, separándola, porque creía que el deseo sexual de la mujer era incontrolable. Jesús acepta a las mujeres entre sus discípulos porque tiene confianza de sus discípulos que ellos van a dominar sus impulsos sexuales, no solamente la mujer, sino también el hombre. En el viejo eón, o lo que se llama la nueva era, lo que se llamaba la ley o el Antiguo Testamento, se halla bajo el dominio de la concupiscencia, de la que el hombre tiene que defenderse como pueda. ¿Y cómo se defendía? Ocultando a la mujer. En el nuevo eón, es decir, en la nueva era, en el ya sí, pero todavía no, reina lo que se llama en la Biblia la pureza, que impone su disciplina incluso sobre la mirada del hombre, como nos habla el texto de capítulo 5, verso 8, donde nos habla a nosotros de cómo el hombre debe de controlar, en este caso, su mirada hacia el sexo femenino. En ninguna otra esfera de la vida social, la vida nueva penetra, o sea, la vida nueva en Jesús penetra de manera tan llamativa en la cotidianidad como ocurre aquí en el Nuevo Testamento. La considerable antigüedad de esta tradición podemos verla por su carácter revolucionario. Fíjese que aún Pablo debió de conocer esta costumbre de Jesús y esta manera de cómo Jesús se comportó en el nuevo eón o la nueva era de Dios de salvación. Y esta es la única explicación posible que la tenemos en la máxima que se lee allá en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 28, donde la Biblia dice: ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra o varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y fíjese, una de las cosas maravillosas de esta tradición bíblica en la vida de Jesús, y como ahora Pablo dice que en el nuevo eón, en la nueva era de Dios, tanto la mujer como el hombre, no hay diferencias en ello, no hay diferencia del esclavo ni del libre dentro de esas sociedades que eran de hecho las más marcadas que había. Y una de las cosas que hace el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es exactamente no hacer diferencia entre hombre y mujer. Porque allí estaba la propia madre de Jesús en el día de Pentecostés, que habían como unos 120 personas, y entre todas esas 120 personas habían varias mujeres. El texto nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y entonces Pedro va a utilizar lo que pasa allí, porque le están criticando que esta gente está borracho, para decir que este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir,
cuando habla allí de sobre toda carne, no está hablando universalismo, ni tampoco que el Señor va a llenar de su espíritu a las vacas, a los perros y a los gatos. Está hablando en el asunto del ser humano, que todo aquel que acepta a Jesús tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo, y allí se incluye a los viejos, se incluye a las mujeres y se incluyen también a los esclavos dentro de la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo ahora lo va a recoger en Gálatas diciendo, capítulo 3 de Gálatas, verso 28, que en Cristo Jesús no hay diferencia entre raza, color, sexo y mucho menos entre los libres y esclavos, porque Roma estaba plagado de miles y miles de esclavos. Casi todo el mundo tenía esclavos. Entonces fíjese que el propósito de la teología feminista es de hecho exponer la lucha contra la injusticia sistemática del patriarcado. Sistemática por el hecho de que el patriarcado en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, estaba entrelazado con la política. La política, la fe, la política, la religión o la fe estaba ligada, unido a lo que era el sistema patriarcado, y del sistema patriarcado la política apoyaba al patriarcado, de tal manera que la mujer nunca tenía valores. De eso hay muchísimos libros hoy de sociología que uno puede leer. En el caso mío, como trabajador social clínico, mi expertise exactamente es en el campo de lo que es la sociología, y en ese campo uno puede leer cómo se forman las familias y cómo la mujer siempre quedaba bajo el talón o el poder del hombre. Lo mismo lo vamos a ver en los asuntos bíblicos, en las escenas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento, en el caso de Abraham, de Isaac y Jacob, de cómo se trataban a las mujeres y cómo se trataban a las esclavas. Entonces, el campo es sumamente amplio, no solamente dentro de la fe judía del Antiguo Testamento, y en el caso de la fe de Abraham, aunque Abraham no era judío, él era un gentil, y era un gentil cuando Dios lo llamó también a él, porque cuando hablamos en el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando Dios llama por primera vez a Abraham, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y Abraham era un gentil incircunciso. Y cuando Dios lo llama, cuando Dios le promete que en él serán benditas todas las familias de la tierra, él acepta el llamado de Dios. Y rápido en el capítulo 15, cuando Dios lo saca fuera de la casa, él dice, mira las estrellas, esta es la promesa que yo te doy. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te multiplicaré. Yo haré de ti una gran nación. Lo saca fuera. Le muestra el cielo oscuro de aquel tiempo y le dice, cuenta las estrellas si puede, así será tu descendencia. Y la Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De ahí es el texto bíblico que va a usar en el capítulo 15 del libro de Génesis, va a usar Pablo en el capítulo 4 del libro de Romanos para decir que Abraham no solamente es padre de los judíos, sino que también él es padre de los gentiles, porque cuando Dios lo llama, él era un incircunciso y recibe la circuncisión como la fe que ya había en él. Cuando Dios lo envía a él a circuncidar, ya es en el capítulo 18 del libro de Génesis. Y él se circuncida y circuncida a todos los esclavos comprados y los nacidos en su casa, a todos los varones, los va a circuncidar como señal del pacto de Dios con Abraham. Pero antes que llegara la señal de la circuncisión, él era un gentil. Y por eso que Pablo en el capítulo 4 de Romanos va a decir que él no solamente es padre de los judíos, sino que también es padre de los gentiles, porque cuando Dios lo llama a él vivía en el gentilicio y él era un gentil. Entonces, miramos cómo esto se está dando dentro del campo de la fe cristiana y cómo se está dando esto ahora dentro de lo que se llama el feminismo y el mujerismo. El propósito de la teología, como dije, feminista, es exponer esta lucha de injusticia sistemática del patriarcado. Intenta llevar a cabo esta tarea de reivindicación, la importancia de la experiencia de la mujer, exponiendo las visiones distorsionadas de las mujeres que se presentan en el propio texto de las Escrituras. La historia de la iglesia, la historia
de la iglesia y la historia cristiana demuestran las contribuciones de las mujeres a la comunidad de fe que ha sido invisibilizada, que son oprimidas durante todo el tiempo, replanteando la doctrina cristiana y reformando la liturgia de las prácticas de la iglesia de forma que sean fieles a lo que se llama a Cristo, al Evangelio y por tanto profundamente inclusivas para las mujeres y para los hombres. Es decir, que la contribución que está haciendo la mujer es revelando y diciendo a los hombres: mira el error que ustedes han cometido, porque ustedes son parte de hecho de una sociedad, de una política, y al ser parte de la sociedad, de la política, uno mantiene las costumbres sociales, políticas y religiosas del momento que uno vive. Y dentro de ella estaba exactamente el abuso hacia las mujeres. Es decir, el maltratarla, el tratarla como un esclavo. Es decir, cuando se llama de esclavo, lo que se está diciendo es como propiedad del amo de la casa. La mujer en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento, la mujer era propiedad del hombre. Era propiedad del hombre porque el hombre podía disponer de ella cuando ella quisiera. De la misma manera que a los esclavos no tenían valor ninguno, los esclavos se compraban en los mercados, en las plazas se compraban, y una vez que tú comprabas un esclavo lo podías usar para lo que te daba el deseo de hacer con ello. Desde la sexualidad, desde usarlo como una bestia bruta para carga, para usarlo como mayordomo, lo podías usar para cocineras en la casa, para amas de casa, lo podías usar para lo que te daba la gana, y cuando ya no lo querías lo podías botar fuera como te daba la gana también, porque esa era la costumbre. Ellas no valían nada, ellas eran propiedad de un amo. No solamente lo eran los esclavos, también lo eran las mujeres. ¿Qué pasa cuando un cristiano lee la Biblia y comienza a encontrar en la Biblia exactamente costumbres orientales o del Medio Oriente? Y comienzan a leer, pues la mujer no vale nada, y llega ahora al Nuevo Testamento leyendo la palabra del Señor y va a encontrar también residuos de esa costumbre oriental, y cuando llega a la conclusión, por ejemplo, interpretando textos erróneamente como lo interpretan acerca de Pablo, que la mujer calla en vuestras congregaciones, pues la mujer no puede tener ministerio, la mujer es la sirvienta del hombre. Yo no tengo que hacer nada en mi casa quien cocina, y lava y hace todo eso es la mujer, porque ella, yo soy la cabeza y ella es el rabo. Y de ahí mantenemos la misma opresión, es decir, que comenzamos a hacer prácticas abusivas que son lejos de la cristiandad, porque lo que vemos en la persona de Jesús, todo lo diferente. Jesús trata a la mujer con compasión. Lo que no se permitía que un hombre hablara tanto tiempo con una mujer, Jesús comienza a hablar con las mujeres. Jesús hace de las mujeres discípulas, ellas les sirven. Ellas van a seguir a Jesús, incluso en su pasión y su muerte. Y ellas van a seguir a Jesús en toda su muerte, pero también la van a seguir. Ellas son las primeras apóstolas del Señor, porque ellas son las primeras que van a decir: Él ha resucitado. Porque los hombres todos estaban cargados, angustiados, porque a su Mesías se lo habían matado, y las mujeres siguieron para el sepulcro, y cuando llegan allí le aparece el hortelano o el supuesto hortelano, que no era otro que el Cristo resucitado. Esa es la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Para aquellos que todavía en el cristianismo son machistas, incluyendo a pastores, incluyendo evangelistas, miembros de la iglesia o líderes de iglesia que siguen practicando el abuso contra la mujer. Y para ellos también este mensaje, para los concilios y denominaciones que todavía siguen oprimiendo a la mujer. Entonces, la cristología feminista sostiene que muchas cristologías tradicionales han respaldado, en lugar de desafiar, las actitudes y estructuras del patriarcado. Como se ha señalado anteriormente, las teólogas feministas rechazan la suposición explícita o tácita de que la masculinidad de Jesús es la necesidad ontológica para la obra como Salvador.
Por el contrario, sostienen que la capacidad de Jesús, el Cristo, para ser Salvador no reside en la masculinidad, sino en la historia amorosa, liberadora, en medio del poder del mal y la opresión. Según Rosmary, Jesús insiste en la dinámica tradicional profética de las Escrituras y anuncia una nueva humanidad, en la que se acoge a los pobres, a los marginados, y se afirma la igualdad de mujeres y hombres como proclamador de la palabra liberadora de Dios y como representante de la humanidad liberada. Jesús es un ejemplo del patriarcado. Jesús no es un ejemplo del patriarcado, sino que revela la kenosis del patriarcado. Es decir, que ella está viendo en la humanidad de Jesús, es decir, cuando el verbo se hace carne, ella está viendo cómo este Jesús no es un símbolo de aquella era patriarcal de abuso a la mujer, sino que en su vaciamiento, cuando nos dice que el verbo se hizo carne, o Filipenses dice que siendo en forma de Dios se vació, se hizo humano, pues ella está viendo en esa humanidad de Jesús, en esa divinidad de Jesús que se vacía, que se hace humano, está viendo exactamente que se va a envolver con aquellas personas pobres, oprimidas y desgraciadas de la sociedad. Es decir, que la cristología feminista y mujerista está viendo a Jesús como el libertador, el que vino a libertar a las mujeres de la opresión del patriarcado, de la mano opresora del hombre, de la invisibilización no solamente del hombre, sino de la política, la sociedad y la cultura y también la economía. Es decir, porque la mujer era afectada en todos los aspectos económicos, religiosos, políticos. Ella misma no se le permitía ir a un templo a adorar al Señor, sino que se le enviaba al área de las mujeres, al atrio de las mujeres, donde no podían estar adorando al Señor juntamente con los hombres. Yo recuerdo cuando era pequeño que las mujeres estaban en las propias iglesias, estaban separadas, los hombres en un lado, en los bancos de la iglesia, y las mujeres estaban separadas en el otro banco de la iglesia, en la otra ala de la iglesia, ya sea a la izquierda o la derecha. Los hombres no estaban juntos en los templos para cuando yo era un niño todavía en la fe cristiana. Es decir, que arrastramos de España, porque no fue de otro lugar, porque no fueron de los boricuas, fue de España que arrastraron la costumbre de España, del patriarcado, lo indilgaron a Puerto Rico porque los boricuas no vivían de esa manera, los indios de Puerto Rico no vivían de esa manera, pero la costumbre de 500 años de historia de esclavitud y de opresión de España sobre Puerto Rico hizo que cuando las iglesias se levantaron, que eran de hecho de España católica, pues fuese de esa manera. Y cuando llega la fe cristiana a Puerto Rico, la fe cristiana de Puerto Rico mantiene la misma cultura, hombres separados a un lado y mujeres separados en otra, sin darnos cuenta que esa cultura era una cultura patriarcal, abusadora, oprimida, invisibiladora de la mujer, que maltrataba y enajenaba a la mujer, de tal manera que no importa cuánta capacidad tuviera la mujer siempre se relegaba a un lado y ella no podía hacer nada en la sociedad. Así que todo esto estamos viéndolo dentro del Antiguo Testamento, como también dentro del Nuevo Testamento del tiempo de Jesús, que era de hecho una familia patriarcal y una comunidad tribal. Y de esa manera estamos viendo el patriarcado acentuado, no solamente en aquellas culturas antiguas, sino todavía en nuestras culturas modernas, ya sea los Estados Unidos, ya sea Puerto Rico, ya sea Sudamérica, en todas partes del mundo encontramos dentro de la cristología feminista, se va a ampliar el radio a no solamente Estados Unidos y Sudamérica, sino a todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo habita este problema del patriarcado. Sé que hay algunas sociedades donde lo que es un matriarcado y no un patriarcado, pero son muy pocas al número de patriarcados que se va a dar dentro de las sociedades, especialmente orientales, y cómo esas sociedades orientales vinieron al occidente, porque somos parte de esa sociedad
que llegaron, emigraron a la Nueva América. Entonces, mirando aquí que otras teólogas también están mirando que no quieren convertir a Jesús en una figura heroica, se centran en una visión de las interpretaciones convencionales de las primeras comunidades cristianas. Hacen hincapié en la visión de Jesús del reino, el reino inclusivo de Dios, y en el discipulado de los iguales, que comenzó en torno a él, o sea, en la persona de Jesús, y la primera comunidad cristiana. Las relaciones eran inclusivas, no eran jerárquicas, y las mujeres desempeñaban un papel muy importante. De hecho, como sugieren las tradiciones de la tumba vacía, las mujeres fueron probablemente las primeras proclamadoras, como ya dije, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que una de los argumentos acerca de la teología feminista es exactamente mirar cómo Jesús lanza el reino y cómo en el reino de Dios que Él lanza a todos por igual. Lo mismo entraba al grupo de Jesús prostitutas, que al mirar cómo Jesús las recibía, porque ellas eran rechazadas tanto por los sistemas religiosos de aquellos tiempos, tanto los exenios como los fariseos, ellas eran excluidas y los pecadores eran excluidos. Y déjeme decirle que la amplitud o el radio de lo que se llama pecadores o personas que no podían entrar, aunque se arrepintieran, no podían entrar dentro de las esferas del grupo de los fariseos. Estaban no solamente las mujeres, estaban también los niños, pero también estaban los enfermos. Una persona que estaba ciega, una persona que estaba lisiada, una persona endemoniada, es decir, toda persona con defecto no podía ser parte de la comunidad exénica, de los esenios del tiempo de Jesús y posterior, y tampoco de la comunidad de los fariseos, aunque se arrepintieran. Porque ¿cuál era la percepción que había dentro de los fariseos en aquellos momentos y dentro del pueblo de Israel? No solamente los fariseos, sino de todo el pueblo de Israel, que era que para ellos un enfermo, es decir, una persona que fuese ciega o que fuese mudo o que tuviera cualquier defecto en el cuerpo, había sido porque había pecado él o su familia. De ahí que cuando se dan con el ciego de nacimiento, le preguntan los propios discípulos de Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le dice que ni él pecó, ni sus padres para que naciera ciego. Es decir, que la enfermedad no venía por causa de pecados, sino que venía la enfermedad por distintas índoles, nada tenía que ver con el pecado. Entonces, dentro de esa percepción que había, que eso no comienza tarde en la historia del pueblo de Israel, eso empieza mucho antes que se formara Israel como pueblo, es decir, antes de que nacieran las tribus de Israel, ya eso estaba. De hecho, la propia historia bíblica de la historia de Joel nos cuenta que él sacrificaba por sus hijos por si acaso ellos pecaban, y a él lo van a acusar por su enfermedad de lepra sus amigos, porque entendían que él había estado bajo la mano del juicio de Dios por haber pecado contra Dios. De la misma manera, ese concepto se llevó al Nuevo Testamento, y todavía cualquier persona que estaba enferma, de hecho había leyes en Israel donde decían una persona que está tuerta, una persona que está ciega, una persona que es muda, una persona que tenga parálisis, ninguna de esas personas se debía de tener misericordia con ellos. Por eso que encontramos a Jesús, que tan pronto que sale de la tentación, lleno del Espíritu Santo del Señor, el texto nos dice, y rápidamente salió por Decápolis y sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Allí estaba la misericordia, el amor y la compasión del Señor, así como está para todas las mujeres. El tiempo nos traiciona para seguir con este programa del día de hoy acerca de el tema del feminismo y el mujerismo, o womenist, como se llama en inglés. Así que, amados, con esta palabra
les trato de abrir los ojos para que respetemos a la mujer, amemos a la mujer, porque si nosotros no amamos a las mujeres, tampoco Dios nos amará a nosotros. Uno de los temas bíblicos y esenciales de la fe cristiana es que si no perdonamos a los demás, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Bien, amados, hasta aquí su programa Caminos Inescrutables. Quiero orar por ti en el día de hoy y espero que tú entiendas esta palabra y puedas entender que en Cristo Jesús no hay diferencia entre hombre ni mujer. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia y bondad, y en esta hora te pedimos que tu gracia sea sobre todos. Trae vidas al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Sana a los enfermos, bendice a todos y bendice también a todas las mujeres que en la fe cristiana trabajan por el reino de Dios. Son siervas tuyas que, Señor, han estado contigo sirviéndote, y te pido que tu palabra siga trabajando con ellos, Señor, y que tu nombre sea glorificado, y bendigas a todos los que son oprimidos, a todos los que son, Señor, enajenados en esta sociedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima semana, siempre diciéndote que este programa trata de llevar un mensaje contextual y contemporáneo. Que el Señor te bendiga 1000 veces más que a mí.